Aguas con lo que pasó en Orizaba. El caso del administrador municipal no era una simple ausencia. Terminó en una tragedia familiar que sacudió a todo el estado. La fiscalía ya confirmó el hallazgo sin vida de él y 3 mujeres de su familia en Río Blanco. 4 vidas perdidas. Y chéquense esto del derrame de Pemex en Veracruz, porque ya salieron los culpables. O al menos los chivos expiatorios de siempre. Separaron a 3 funcionarios tras 8 días de fuga y 900 kilómetros de litoral contaminado. Pero, ¿y la reparación ambiental? Y no todo es drama, porque en el puerto por fin destrabaron un proyecto que llevaba años empolvándose. Viene un nuevo hospital del IMSS para Matacocuite con 260 camas. Parece que ahora sí se alinearon los astros. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Así ejecutaron el multihomicidio familiar en Orizaba. No empezó con el hallazgo, empezó con una ausencia, con una salida del trabajo y alguien que ya no volvió a casa. Así arrancó uno de los casos que más ha sacudido a Orizaba en estos días. El de Juan Iván Pérez Romero, administrador de Casa Vegas y trabajador municipal. Una desaparición que primero generó incertidumbre y después derivó en una investigación mucho más grave, porque durante varios días hubo búsqueda, preocupación, versiones cruzadas y una ciudad esperando respuestas. Lo que te puedo decir es que hay una investigación en proceso, no te puedo decir más, dejemos trabajar a las personas que deben de trabajar en esto. En ese momento, el alcalde Hugo Chaín fue cuestionado sobre el caso y optó por una postura de cautela. Dijo que había una investigación en curso y pidió dejar trabajar a las autoridades. Y ojo, eso también marca un antecedente importante, porque desde el inicio la posición del gobierno municipal fue no interferir públicamente mientras avanzaban las diligencias. Después vino el golpe más fuerte. La fiscalía confirmó la localización sin vida de Juan Iván, de su pareja, de su madre y de su suegra. 4 víctimas, 4 historias atravesadas por un mismo caso, y a partir de ahí el tema cambió por completo, porque ya no se hablaba solo de una desaparición, sino de un caso que escaló a una investigación por secuestro agravado, con 2 personas detenidas y vinculadas a proceso. De acuerdo con la propia fiscalía, se habla de una exigencia de rescate, de operativos, del aseguramiento de armas y pertenencias, y también de investigaciones que llevaron a un domicilio en Río Blanco, donde fueron localizados los cuerpos. Eso es lo que hoy está en manos de la autoridad judicial. Y aquí hay que subrayarlo, porque es importante no adelantar conclusiones ni construir versiones fuera de lo que oficialmente se está procesando. Pero hay algo que inevitablemente ha llamado la atención: el contraste entre el impacto del caso y la sobriedad con la que se manejó públicamente desde el ayuntamiento. Aunque también puede leerse de otra forma, como una decisión de no politizar una tragedia y dejar que el caso siguiera por la vía ministerial. Y esa lectura también existe, porque el tema es que en casos así, a veces cualquier palabra pública puede interpretarse como presión, interferencia o incluso entorpecimiento. Por eso algunos ven silencio y otros ven prudencia. Ahora, lo que sí deja este caso son preguntas que mucha gente se está haciendo. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Qué más puede surgir en la investigación complementaria? Y si habrá información adicional que permita entender completamente qué ocurrió en Orizaba. Porque aunque ya hay detenidos, para muchas personas esto todavía está lejos de sentirse cerrado, y es normal. Estamos hablando de un caso que golpeó por lo humano, por lo institucional y por lo que representa para una ciudad como Orizaba. Por eso este tema no se reduce a una nota policíaca. Tiene antecedentes, tiene implicaciones y tiene una investigación en desarrollo que todavía puede revelar más. Por ahora, lo único claro es que el caso sigue abierto en muchas dimensiones: la judicial, la pública y también la política. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre?
Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Salió el culpable por derrame en Veracruz. No fue un derrame menor, fue un caso que desde el principio rebasaba por completo al Estado. Y ahí estuvo uno de los errores más evidentes: querer tratarlo como si fuera pleito local, cuando desde el arranque era un tema federal, ambiental, energético e institucional. Porque sí, los dardos se fueron directo al gobierno estatal y también desde el oficialismo, hay que decirlo, hubo una reacción defensiva que por momentos pareció más política que técnica. Y ahí es donde estuvo el problema, porque ni la oposición tenía que minimizarlo usándolo solo como arma política, ni el oficialismo tenía que bajarle el tono cuando ya había señales graves. Están siendo separados del cargo el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos. Y es que estamos hablando de un derrame que impactó hasta 900 kilómetros de litoral. No de una mancha aislada en una playa. 915 toneladas de residuos recogidos, 58 sitios tortugueros intervenidos, 12 ejemplares muertos, sí. Pero lo importante no son solo las cifras, es lo que esas cifras exhiben. Que esto nunca fue un asunto menor. Y todavía más delicado: la válvula se cerró 8 días después de detectarse la fuga. 8 días. Eso no es un detalle operativo. Eso abre preguntas, porque entonces, si había fuga, si había indicios, si había imágenes satelitales, ¿cómo terminó todo reducido durante semanas a versiones cruzadas, negaciones y culpas aventadas de un lado a otro? Eso es lo que evidenció una práctica errónea de hacer política. Se politizó desde ambos frentes y se convirtió más en disputa narrativa que en respuesta pública. Y ahí, pues, lo preocupante no es solo el derrame, es la cultura política que dejó ver. Una cultura donde primero se administra el costo político y después el problema. Como cuando se está quemando la cocina y se ponen a discutir, pues, ¿quién dejó abierto el gas? Pues bueno, más o menos así es lo que ocurrió en Veracruz. Ahora, Pemex separa a 3 funcionarios, se vale, pero ¿y luego? ¿Con correr a 2 o 3 personas ya quedó resuelto todo? Porque eso puede sonar a medida correctiva, pero también puede parecer a control de daños, como cuando cambian el portero y dicen que ya se arregló toda la defensa. No es menor que haya consecuencias, pero tampoco eso puede cerrar la discusión. La pregunta real es: ¿qué protocolos van a cambiar? ¿Qué sanciones vienen? ¿Qué reparación ambiental habrá? ¿Y cómo se evita que otra cadena de información vuelva a fallar? Porque si la conclusión es que todo se arregla removiendo 3 cargos, entonces no se corrigió el problema, nomás se movieron piezas. Noticias locales. Nuevo hospital en el puerto de Veracruz. No es cualquier anuncio, y ojo con esto, porque cuando una ciudad logra destrabar un proyecto que llevaba años detenido, eso ya dice algo. Veracruz Puerto acaba de escuchar un anuncio que, si se concreta como está planteado, puede mover mucho más que una obra. Rosa María Hernández Espejo confirmó la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Matacocuite, por la zona cercana al aeropuerto, y estamos hablando de 260 camas, prácticamente la misma capacidad que el IMSS de Cuauhtémoc. O sea, no es una clínica menor, estamos hablando de infraestructura mayor. Y aquí hay un punto interesante, porque este proyecto no nació ayer, ya había sido planteado, pero estaba atorado. Y si hoy lo presentan como una obra que finalmente va, eso también habla de gestión, porque una cosa es prometer proyectos nuevos y otra, sacar del congelador lo que llevaba años empolvándose. Y eso no es poca cosa. Ahora, el dato fuerte está en la coordinación política. Se menciona respaldo del gobierno federal con Claudia Sheinbaum, respaldo estatal con Rocío Nale y el municipio empujando. Y cuando ves 3 niveles alineados en una obra de salud, eso
no suele pasar todos los días. Y es que 260 camas no son solo una cifra, son capacidad de atención, despresurizar servicios, ampliar cobertura, y en una ciudad que ha crecido, eso importa. E importa mucho, porque una obra así no solo se mide por concreto, se mide por impacto. Y ahí es donde está la importancia de este anuncio que puede pesar. Claro, faltan fechas, falta ver arranque, falta ver ejecución, eso también es cierto. Pero una cosa es vender humo y otra anunciar un proyecto con ubicación, capacidad y nivel hospitalario definido. Ahí ya hay algo más concreto. Lo que también llama la atención es que apenas 100 días de gobierno, pues se coloque sobre la mesa una obra de este tamaño. No es menor, porque una cosa es administrar y otra empezar a mover piezas grandes. Y si este hospital sí se levanta, puede terminar siendo de los anuncios que sí cambian percepción, porque ya no estaríamos hablando solo de una promesa, sino de una obra que toca un tema sensible como la salud, y si eso camina como se plantea, más de uno va a tener que reconocer que no era solo discurso, porque cuando un proyecto que llevaba años detenido vuelve a moverse, eso por lo menos merece atención. Noticias locales. La nueva Plaza Fantasma en Veracruz. Se están apagando locales y no es cualquier plaza. Estamos hablando de Plaza Las Américas, ¿sí? La de toda la vida, la que para muchos era plan de domingo, cine, comida y caminar nomás para ver. Porque comprar, bueno, eso ya era otro presupuesto. Y ahora aparecen 7 cierres juntos. Love, Chuck E. Cheese, Game Planet, Eclipse, Baki Baki, Ofria, hasta una dulcería. Y ojo, no es solo que bajaron cortinas, es que empiezan a dejar huecos visibles, y cuando en una plaza con más de 200 marcas empiece a notar los vacíos, algo está diciendo el mercado. Porque sí, oficialmente no hay causas claras, pero ahí es donde empieza lo interesante. Chuck E. Cheese no es cualquier negocio improvisado, es entretenimiento familiar. Game Planet pues toca consumo juvenil, Love ropa, son giros distintos. Cuando no es un solo sector el que tropieza, pues esto ya no parece accidente aislado. Y ahí aparece otro dato. Plaza Las Américas abrió en 1992, hace más de 30 años. No estamos hablando de un centro comercial novato, pero también 30 años en comercio significa competir contra otra época. Compras en línea, nuevas plazas y gente que va, pero quizá ya no gasta igual. Son 7 cierres, sí. Pero la duda es si son 7 casos sueltos o el primer síntoma. Y hay detalles que llaman la atención. Opria deja aviso y se va a redes sociales. Eso no suena a desesperación, suena a migración, como diciendo, el problema no es vender, es pagar renta aquí. Y esa lectura cambia muchísimo, porque entonces esto no es solo negocio cerrando, es sobre si el modelo de ciertas plazas está aguantando. Y perdón, pero cuando hasta la dulcería se va, eso ya llama la atención, porque una dulcería en plaza suele vivir del consumo por impulso. Y otro dato curioso es que Game Planet, cerrando en plena era gamer, también levanta preguntas. No prueba por sí solo una crisis, pero sí hace ruido. Ahora, tampoco es para decir que la plaza se cae, tiene más de 200 marcas, sigue viva, sigue fuerte, pero 7 cierres en meses no es menor. Porque además también cerró Chedraui en Nuevo Veracruz, y cuando empiezan a moverse piezas en distintos puntos, eso deja de parecer simple coincidencia. La pregunta no es si Plaza Las Américas está en crisis, la pregunta es si estamos viendo ajustes normales del mercado o los primeros avisos de un cambio más profundo en cómo están sobreviviendo ciertos espacios comerciales. Noticias locales. Ecocidio en Cazones. No fue un pez, no fueron 10, fueron cientos flotando muertos. Y eso ya no parece un accidente menor. Lo que está pasando en el río Cazones prende alarmas. Se habla de una muerte masiva de peces, fauna afectada, incluso reportes sobre tortuga verde. Y entre los señalamientos empieza a aparecer una palabra incómoda: petróleo. Y aquí hay algo que inquieta. No es un hecho aislado.
Ya había antecedentes en marzo, ahora se menciona el derrame reciente en Coatzintla y Poza Rica, y cuando empiezas a ver episodios seguidos, el tema deja de parecer un incidente aislado, empieza a levantar preguntas más de fondo. Porque además, hay otro dato fuerte. Se habla de 700 pescadores afectados, 700 familias que dependen de un río que hoy genera incertidumbre. Porque cuando la gente duda si el pescado está contaminado, se frena el consumo, se cae el ingreso y el golpe deja de ser solo ambiental. También es económico y social. Ahora, también hay que decirlo con cuidado. Las investigaciones oficiales siguen y eso importa. Porque aunque hay indicios, señalamientos y reportes sobre hidrocarburos, pues la confirmación completa todavía está en proceso. Pero también es cierto que cuando aparecen peces muertos por cientos y vienes arrastrando antecedentes, cuesta no ver un problema mayor. Y ojo, también se menciona otro ángulo, el deterioro acumulado por fertilizantes y pesticidas. O sea, podrían no ser solo un factor, podría ser una presión ambiental que lleva años creciendo. Y si eso se confirma, el problema es todavía más serio, porque entonces ya no estaríamos hablando solo de atender un derrame, sino de revisar el estado de ecosistema completo. Y ahí es donde palabras como crisis empiezan a tomar sentido. Porque si hay especies muriendo, pescadores afectados y señales repetidas, la pregunta ya no es solo qué pasó, sino por qué se llegó otra vez a este punto. Porque a veces el desastre no empieza cuando aparecen los peces muertos, empieza cuando hubo señales antes y nadie reaccionó. Y esa es quizá la parte más dura de todo. Noticias locales. Mega obra por crisis de agua en Poza Rica. Poza Rica llevaba años escuchando promesas sobre agua, drenaje e inundaciones. Y ahora están hablando de mega obras. No de una sola obra, sino de planta de tratamiento, bordos en 10 kilómetros, reencauzamiento del río Cazones, drenajes y un cárcamo que, según se informó, ya está funcionando. Como nunca, más bien dicho, en tamaño de economía, ahorita lo van a ver, se había apoyado a Veracruz en manejo hídrico. Y para esto es en varios municipios. Eso ya no suena a parches, suena a atender el problema de fondo. Y aquí llama la atención algo importante, porque esto se está planteando en coordinación entre Conagua, gobierno estatal y municipio. Y cuando se alinean los tres niveles en infraestructura pesada, normalmente es porque el proyecto trae una dimensión mayor. Ya no se ve como una obra aislada, sino como una apuesta estructural. El tema del río Cazones no es menor. Hablar de reencauzamiento y protección con bordos también es hablar de prevención y seguridad para miles de familias. Y además está el saneamiento, que quizá no hace ruido político, pero sí impacta la vida diaria. También, pese a que no todo quedó en promesa, ya se habla de un cárcamo funcionando en gaviotas y eso le pone piso al anuncio, porque una cosa es anunciar y otra mostrar que algo ya arrancó. Y aquí también hay que reconocer el papel del Ayuntamiento de Poza Rica y de la alcaldesa, Adanely Rodríguez, porque la narrativa es de gestión activa para empujar proyectos concretos. Y no es menor que un municipio se coloque dentro de obras estratégicas de este tamaño. Y sí, con Rocío Nale, con el respaldo de Claudia Sheinbaum y Conagua, pues también se está proyectando acompañamiento en un tema histórico para Veracruz. Lo estamos observando en Poza Rica con esta situación y bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos meses, porque claro, habrá quien diga que falta ver que se cumpla y es válido. Pero también hay que reconocer cuando se anuncian acciones que sí apuntan a problemas reales. Porque aquí estamos hablando de agua, de drenaje y de prevención. Así que si esto avanza como se plantea, sí puede ser un parteaguas. Noticias locales. Llega el gran tiburón blanco a Veracruz. No era un cuento de pescadores, no era exageración de muelle y no era película. El gran tiburón blanco ya fue confirmado en costas de Veracruz y lo fuerte no es solo lo que apareció, es que esto tumba años de escepticismo. Porque durante décadas muchos lo veían como historia de mar hasta que apareció evidencia. Un ejemplar macho de 3.53 metros y 411 kilos documentado en Tamiagua. Eso no es un rumor, eso es registro científico. Pero aquí cambia todo,
porque ya no se habla solo de un avistamiento aislado, se está planteando que la costa norte de Veracruz podría formar parte de un corredor biológico para la especie. Y eso eleva por completo la conversación, porque ya no es solo vino un tiburón, es preguntarse qué papel está jugando Veracruz en el movimiento de una de las especies más emblemáticas del océano. Y sí, hay algo que también llama la atención, porque durante años pescadores lo advertían y muchos dudaban. Hoy la evidencia les da la razón, pero más allá de eso, viene lo serio. Ya se habla de tecnología satelital para rastrear si son visitantes estacionales o si usan esta zona con más frecuencia. Y eso importa, porque sin entender su comportamiento, pues no puedes proteger nada. Además, estamos hablando de una especie vulnerable y esto no tendría que leerse desde el morbo, sino desde la conservación. Porque cuando aparece una especie así, en una zona que no estaba plenamente reconocida para su monitoreo, puede abrir la puerta a más investigación, más protección e incluso presión para cuidar mejor el litoral. Y ahí está el verdadero fondo de esta historia. El hallazgo no solo confirma la presencia del gran tiburón blanco, también nos obliga a revisar cuánto sabemos realmente del Golfo de México. Porque quizá el descubrimiento no es solo el tiburón, sino entender que el mar llevaba tiempo diciendo algo y apenas lo estamos escuchando. Noticias locales. Captan jaguarundi nadando en Veracruz. Se metió al río, nadó frente a todos y lo más grave no es que lo hayan grabado, es que lo hayan visto. Porque sí, un jaguarundi apareció cruzando el Jamapa en Playa de Vacas y la escena parece increíble, pero aquí hay algo más de fondo. Cuando un felino silvestre termina nadando frente a pobladores, muchas veces no es porque anda paseando, sino porque algo lo está empujando fuera de su territorio. Y ojo con esto, ambientalistas dicen que no es un caso raro. Ya hay registros en Riviera Veracruzana, Salinas, Alvarado y Rincón de la Palma. O sea, no estamos viendo un animal perdido, estamos viendo una especie resistiendo, porque cuando empiezan a aparecer más seguido, no necesariamente hay más jaguarundis, puede haber menos monte. Y ahí entra la parte incómoda. Mientras sigue expandiéndose la mancha inmobiliaria, el animal hace lo que puede: moverse, esconderse, sobrevivir, y luego aparece otro riesgo: que alguien quiera cazarlo. Y eso sí sería gravísimo, porque primero le reduces hábitat y luego, cuando sale huyendo, lo conviertes en amenaza. Earth Mission lanzó alerta porque vecinos reportaron el avistamiento en grupos de WhatsApp. Y eso que parece normal puede volverse delicado, porque cuando empieza a circular ubicación, curiosidad y gente queriendo acercarse, el riesgo crece. Y además, no estamos hablando de una especie en riesgo. No es cualquier gato montés que apareció por casualidad. Hay registros en manglares, crías documentadas y presencia en zonas protegidas como los Tuxtlas. O sea, hay una historia detrás de este avistamiento. Pero aquí hay algo que llama la atención. Un jaguarundi nadando no es solo una postal curiosa para redes, es casi una señal. El ecosistema se está moviendo porque algo lo está presionando. Y sí, impresiona verlo cruzar el río con esa calma, hasta elegante se ve. Pero el fondo no es bonito, porque si hoy lo estamos viendo nadar entre lanchas, es válido preguntarse qué lo obligó a estar ahí. Y esa es la parte que importa, porque a veces el problema no es cuando aparece el animal, sino todo lo que tuvo que pasar para que terminara frente a nosotros. Y si no se entiende eso, luego sí vamos a decir que nadie vio venir lo que ya estaba pasando. Noticias locales. Mujer agarra a golpes a hombre en Veracruz. Un asiento y terminó en golpes dentro de un camión lleno. Así de rápido puede escalar un conflicto en el transporte público, y eso fue lo que captaron en una unidad de la ruta Carranza en Veracruz. Una mujer golpeando a un hombre frente a pasajeros, mientras, según testigos, el chofer no intervino. Pero aquí hay algo. Si de verdad todo empezó por un asiento preferencial, entonces el pleito no es solo por un asiento, es por una regla que existe, pero que muchas veces no se respeta o ni siquiera se entiende bien.
porque esos espacios están pensados para mujeres, adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad. No son adorno, pero también es cierto que muchos usuarios señalan poca claridad en la señalización. Y cuando las reglas son borrosas, el conflicto se vuelve personal. Y ahí es donde esto deja de ser solo una pelea viral. Porque si una discusión por movilidad escala a golpes, lo que estamos viendo también puede ser tensión acumulada. Miles usan a diario ese transporte en la zona Veracruz-Boca del Río. Y si un desacuerdo así explota de esa manera, algo está fallando en la convivencia. Ahora, tampoco se ha confirmado oficialmente que ese haya sido el motivo del pleito. Y eso importa decirlo, porque en redes ya muchos están repartiendo culpas con base en un video corto y eso tampoco ayuda a entender qué pasó. Y ojo con otro detalle. Esto ocurre apenas días después del caso del chofer que persiguió a un ciclista con machete. Sí, con machete. Y cuando empiezan a encadenarse episodios de tensión en el transporte, deja de verse como simple coincidencia. Empieza a prender focos. Porque ahí el fondo no es solo quién golpeó primero. Es preguntarse qué tan frágil está la convivencia para que un asiento termine en violencia. Porque si por eso se arma esto, imaginen cuando el conflicto sea mayor. Y sí, el video genera morbo, comentarios y ruido. Pero el tema de fondo no es el escándalo, es el ambiente que se está respirando dentro del transporte público. Y ese sí merece atención. Noticias locales. Protestan por robo de maquinitas. Te quitan las máquinas, se llevan el dinero y ahora los dueños acusan que el verdadero robo fue el cateo. ¿Y las maquinitas dónde están? ¿Por qué si tienes los elementos suficientes no lo haces? Porque solo llegas, te las llevas y hasta ahí acabó el show. Tiraste oficios a tantas dependencias para llegar a hacer un operativo de maquinitas y ahí se queda. Así arrancó la protesta frente a la Fiscalía General de la República en Veracruz. Pero aquí hay algo que no está en nada simple, porque los maquineros dicen tener amparos, facturas y permisos, y exigen la devolución de entre 250 y 300 tragamonedas aseguradas en operativos. Pero el tema es que según el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, esas máquinas de minicasinos son consideradas ilegales. Y ahí es donde esto se pone raro, porque entonces la pregunta no es solo si les quitaron las maquinitas, es cómo alguien sostiene tener respaldo legal para operar algo que la norma señala como prohibido. Eso ya no es una protesta cualquiera, es una disputa sobre cómo se está interpretando la ley. Ahora, meto otro dato porque hablan de 8 cateos de la Fiscalía General de la República, 15 más por la Fiscalía Estatal y denuncian que cada máquina tenía mínimo 1,500 pesos para operar, además de lo generado. Y sí, con esos números buscan sembrar una acusación delicada, que el objetivo no era solo decomisar, sino también quedarse con fondos. Una acusación fuerte que de verdad también están mencionando que hubo monedas recogidas con escoba y recogedor. Si eso ocurrió, como lo narran, es una imagen que pega, porque más que procedimiento parecería improvisación. Y eso, si fue así, merece explicación. Pero tampoco hay que normalizar o más bien romantizar el otro lado, porque decir somos gente trabajadora puede ser cierto, pero eso no resuelve el fondo jurídico. Trabajar una actividad no la vuelve automáticamente legal, como tampoco un cateo por sí solo prueba abuso. Ese es justo el punto. Hay una exigencia válida de claridad, sí, pero falta ver si los amparos que presumen realmente cubren lo que dicen cubrir. O si aquí estamos viendo un choque entre un negocio gris y una autoridad que también tendrá que explicar qué pasó con el dinero asegurado. Porque si las máquinas eran ilegales, alguien tiene que decir por qué operaban. Y si eran legales, alguien tiene que explicar por qué se las llevaron. Porque una de dos. Aquí hay un vacío legal o hay un juego mucho más grande y no precisamente de tragamonedas. Noticias locales. Hayan asesinados a taxistas de Veracruz. Los levantaron, hubo amenazas, hubo bloqueo y aún así aparecieron muertos.
Y ahí es donde esto deja de ser solo nota roja, porque cuando taxistas tienen que cerrar carreteras para que los escuchen, el problema toca algo más profundo. 2 trabajadores del volante desaparecen tras una llamada para un servicio. Así empieza. Pero luego aparece otra versión, que había 10,000 pesos que recoger, que hubo amenazas, y eso ya abre otras preguntas mucho más delicadas, porque entonces no parece un hecho improvisado, parece algo que venía cargando señales. Primero aparece un taxi, luego otro, uno con indicios de violencia, después los cuerpos en un camino de terracería en Pedernales, o sea, hubo tiempo, hubo desplazamiento, hubo alertas previas y aún así, lo que denuncian los propios manifestantes es que si no bloquean, no los escuchan. Y esa frase pesa, porque cuando una región empieza a hablar de desapariciones, homicidios y miedo acumulado, ya no está describiendo un hecho aislado, está describiendo desgaste. Y entonces la pregunta no es solo quién los mató, es por qué el gremio siente que está solo. Y ojo, los taxistas no son cualquier termómetro. Ellos conocen rutas, horarios, movimientos. Saben que cuando algo se sale del patrón, está ocurriendo. Si están saliendo a protestar así, es porque sienten que esto ya los alcanzó a todos. Ahora, tampoco se vale adelantar conclusiones sin investigación. Falta saber responsables, contexto y móviles reales. Eso es importante, pero hay algo que sí deja este caso sobre la mesa. Cuando un servicio de taxi termina en doble homicidio y la respuesta social es bloquear porque se percibe que sin presión no hay atención, eso ya no se lee como un hecho aislado. Eso empieza a encender focos más amplios porque aquí no solo está en juego esclarecer un crimen, también está en juego la percepción de si hay respuesta institucional cuando una comunidad siente que el miedo le está ganando terreno. Y esa parte importa, porque cuando los mensajes los empiezan a imponer el miedo, cuidado. Ahí es donde una zona corre el riesgo de empezar a normalizar lo que nunca debería ser normal.